Buenas tardes, mi nombre es Vanina Barbeito, soy profesora adjunta de la Cátedra de Gramática. Hoy nos encontramos en esta primera clase teórico-práctica de las tantas que vamos a ir llevando adelante durante el primer cuatrimestre 2018 de Gramática, en esta nueva modalidad virtual, en la que iremos desarrollando diferentes temas, tanto de modo teórico como de manera práctica a lo largo de las clases. En la clase del día de hoy en particular vamos a ver conceptos relacionados con dos disciplinas que se ocupan del estudio de los sonidos que utilizamos para comunicarnos, que son la fonética y la fonología. En particular desarrollaremos algunos conceptos teóricos que tienen que ver con el objeto de estudio de ambas disciplinas. Luego nos dedicaremos al proceso de producción de los sonidos para entender un poco más cómo se producen los sonidos que nosotros utilizamos para comunicarnos. Luego iremos a la clasificación de los sonidos según el modo y el punto de articulación. Y en toda la primera parte de la clase desarrollaremos conceptos teóricos que ustedes podrán ir recorriendo a lo largo de las diapositivas de esta clase virtual para al final encontrarse con algunos ejercicios prácticos que podrán ir desarrollando o resolviendo de manera autónoma para, si lo necesitan, luego consultarme o consultar con sus compañeros las distintas soluciones que hayan encontrado. Hacia el final del documento encontrarán entonces mi dirección de mail para consultarme cualquier duda que encuentren y por supuesto nos encontramos todas las semanas en el campus de la facultad, en el espacio de la materia Gramática C, para ir desarrollando todas las clases teórico-prácticas del cuatrimestre. Cualquier consulta se pueden comunicar conmigo y los invito ahora a recorrer este documento de nuestra primera clase teórico-práctica de Gramática 2018. Tengan en cuenta que el texto de cada una de las diapositivas es solo un resumen de lo que se va a desarrollar en audio o en video. Van a encontrar en cada diapositiva un símbolo o un icono de audio o de video, de modo que cliquen en cada uno de ellos según corresponda para escuchar o ver el desarrollo de la clase. La fonética y la fonología son las disciplinas que estudian los sonidos que usamos para comunicarnos. En el análisis del material fónico hay una distinción clásica entre A, sustancia y materia, y B, forma y función. De la sustancia y materia se ocupará la fonética, mientras que de la forma y la función se ocupará la fonología. Si se considera la definición de signo lingüístico dada por Saussure, que señala que una entidad psíquica que une dos términos, un concepto y una imagen acústica, o un significado y un significante, es un signo, la relación entre las dos disciplinas se sintetiza entendiendo por lengua la parte sistemática y socialmente compartida como conocimiento del sistema de comunicación y por habla el uso individual, asistemático y material. Con ambas disciplinas nos ubicamos en el plano de la expresión del signo lingüístico, de modo tal que la fonética estudia la sustancia, el significante del habla, habla como hecho individual, material, habla psicofísica, asistemática, mientras que la fonología estudia la forma, que es el significante de la lengua, lengua como social, como valor puro, psíquica y sistemática. La fonética es la disciplina dedicada al estudio acústico, fisiológico y perceptivo del habla y de los actos de habla. Describe y sistematiza todos los elementos fónicos que el hombre produce y como disciplina precede a la fonología. La fonología estudia invariancias o patrones de sonidos que en todas las lenguas subyacen a las variantes fónicas. La fonología indaga sobre las diferencias fónicas que son las que cumplen función distintiva en la lengua, es decir, las que distinguen significado.
Hay más de 35 sonidos del español representados en la escritura por 30 grafemas. La correspondencia entre el sonido y el grafema no es biunívoca. Consideramos grafema a la unidad de representación gráfica de la lengua formada por una o más letras o grafías. Puede suceder que a un sonido le corresponda un grafema. Por ejemplo, el grafema L representa el sonido L, como el de la en castellano. Puede suceder el caso 2, que tienen representado aquí en la diapositiva, y es que un mismo grafema representa dos sonidos. Por ejemplo, el grafema C representa el sonido K, como en casa, y S, como en cine. El tercer caso es aquel en el que un mismo sonido puede representarse con dos grafemas. Por ejemplo, el sonido J puede representarse con la J en jarrón y con la G en genio. También puede suceder que dos grafías representan un único sonido. Los grafemas GU representan el sonido G, como en guitarra. Y por último, el quinto caso es el de aquel en el que una grafía no representa ningún sonido, como la H en el español. Para evitar estas faltas de correspondencia uno a uno entre sonido y grafema, se utiliza la transcripción fonética, que permite distinguir la representación ortográfica de la representación fonética de la lengua. La transcripción fonética, que se representa entre corchetes, es la que representa la producción de los sonidos pronunciados por los hablantes. Para eso utiliza los signos de los alfabetos fonéticos y los signos diacríticos, que son pequeñas marcas para especificar detalles de pronunciación. El alfabeto fonético se utiliza para la representación simbólica de los elementos segmentales, que son los fragmentos de habla con sonido, y de los elementos suprasegmentales, que son los rasgos prosódicos del habla, en la transcripción fonética. Cada sonido debe transcribirse mediante un único símbolo, y cada símbolo no debe representar a más de un sonido. Nosotros vamos a utilizar el alfabeto fonético internacional, código común, para especificar los sonidos del habla de cualquier lengua mediante símbolos convencionalizados por las agrupaciones científicas, pero vamos a adaptarlo a los sonidos del español rioplatense, que son los que vamos a estudiar en esta cursada. La producción de los sonidos es el proceso por el cual una representación lingüística, que es el mensaje, se convierte en una onda sonora mediante la acción del aparato fonador. El aparato fonador es el conjunto de órganos implicados en la producción del habla. En la siguiente diapositiva verán una imagen y un desglose de las distintas partes que lo componen. El aparato fonador es el conjunto de órganos implicados, entonces, en la producción del habla. Está compuesto por tres partes. La primera está constituida por los mecanismos subglóticos, que son nada más y nada menos que los pulmones, que proporcionan el aire necesario para la producción del sonido. La segunda parte es la laringe, que es la que realiza la fonación o producción de la voz. Allí mismo se encuentran las cuerdas vocales, que son dos pliegues musculares con un espacio intermedio denominado glotis. Por último, si seguimos subiendo en el aparato fonador, la tercera parte está constituida por las cavidades supraglóticas o tracto vocal, que es la parte encargada de la articulación del sonido, y está compuesta por la faringe, la cavidad bucal y la cavidad nasal.
El proceso de producción del sonido se inicia con la respiración. Los pulmones crean corriente de aire que atraviesa la laringe y a su paso por la glotis pone en vibración las cuerdas vocales, lo que da lugar a la fonación o producción de la voz. El aire llega luego a las cavidades supraglóticas y según la posición del paladar, se reparte entre la cavidad nasal y la bucal o solamente en la bucal donde se modifica por la articulación. Las cavidades supraglóticas o tracto vocal pueden mantener una configuración abierta y actuar solo como modulador del tono glotal. En ese caso tendremos sonidos vocálicos. O puede cerrar el paso de la corriente del aire en una zona específica. Y en ese caso estaremos frente a las consonantes. Las cavidades supraglóticas o tracto vocal se dividen en tres partes, tal cual pueden ver en la ilustración y en la diapositiva. Los sonidos resultan de la distribución y complementariedad de tres variables: la abertura, el cierre y el estrechamiento. La clasificación de los sonidos se realiza en función del modo y el punto de articulación. Tenemos dos clases de sonidos, las vocales y las consonantes. Vamos a ver en primer lugar la clasificación de las vocales, que se producen sin obstrucción oral, con el tracto vocal con la configuración abierta y que son siempre sonidos sonoros. La teoría articulatoria tradicional para la clasificación de las vocales se basa en dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. El eje horizontal clasifica las vocales por la posición de mayor acercamiento entre la lengua y la parte superior de la cavidad bucal. En este sentido, las vocales se clasifican en anteriores, posteriores y centrales. De acuerdo con el eje vertical, las vocales se clasifican en altas, medias o bajas, de acuerdo con la posición de la lengua. Y por último, las vocales se clasifican en abiertas y cerradas. La nueva teoría articulatoria de las vocales clasifica las vocales de acuerdo con 4 parámetros: la localización de la constricción, el grado de constricción, la abertura oral y la acción de los labios. La localización de la constricción significa el lugar donde se produce el acercamiento entre la lengua y la parte superior de la cavidad bucal. Si ustedes se fijan en el cuadro, en esa columna se ubican las vocales palatales, en las que la lengua se articula hacia el paladar duro, como la I, la E y la E. Las velares, en las que la lengua se articula hacia el velo del paladar, como la U de uva. Las faringeas, como la A, en las que la lengua se articula hacia la faringe inferior. Y las velofaringeas, como O y O, en los que la lengua se articula hacia el velo de paladar y la faringe superior, como la O de noche y la O de gordo. El segundo parámetro es el grado de constricción, que es la capacidad que se forma en la boca según donde se ubique la lengua. Esto tiene que ver con el avance y el retroceso de la raíz o el ascenso y descenso del cuerpo de la lengua. Allí encontrarán vocales estrechas como I, E, O y U, y vocales amplias como E, A y O. El tercer parámetro es la abertura oral, que tiene que ver con la posición que adopta el maxilar inferior, de modo tal que tendremos vocales de apertura reducida como I, U, y de apertura amplia como E, A y O. Por último, el cuarto parámetro es el de la acción de los labios, que nos va a dar vocales redondeadas o no redondeadas, es decir,
con redondeamiento de los labios o abocinamiento de los labios, según la bibliografía que encuentren, o con los labios distendidos. O y U son vocales redondeadas o labializadas, y E y A son vocales no labializadas o no redondeadas. Así, el sistema de 5 vocales de la clasificación tradicional dio lugar a 7 vocales por las variantes de la E y de la O, que tienen que ver con el grado de constricción. Tanto la variante de la E como la de la O, como las de verde o gordo, se dan con mayor amplitud en contexto silábico, consonante, vocal, consonante, con consonante final vibrante simple, por ejemplo, verde o corso. Esto pueden verificarlo en el cuadro que tienen aquí mismo en esta diapositiva, que es el mismo que les aparece en la guía de prácticos que ustedes utilizan. La clasificación de las consonantes se realiza de acuerdo con el modo y el punto de articulación. Recordemos que las consonantes se articulan con un cierre total o parcial del tracto vocal por donde pasa el aire. Si el tracto se cierra, se genera una fuente de ruido transitorio. Si se estrecha, una de ruido turbulento. El primer parámetro que vamos a tener en cuenta para clasificar los sonidos en función del modo de articulación tiene en cuenta cómo se distribuye la corriente de aire en las cavidades supraglóticas y en función del canal por el que sale al exterior. En este sentido, de acuerdo a la cavidad por donde sale el aire, tendremos sonidos orales o nasales. Los sonidos orales son aquellos en los que el velo del paladar se eleva y hace que la úvula obstruya el paso del aire hacia la cavidad nasal. El aire sale por la boca. Estos son todos los sonidos menos los nasales. Los nasales se producen cuando el velo del paladar desciende y el aire pasa libremente hacia la cavidad nasal y sale expirado por la nariz. El segundo parámetro dentro del modo de articulación tiene en cuenta la naturaleza del cierre o el estrechamiento. De este modo tendremos sonidos oclusivos, fricativos, africados, líquidos y laterales. Los sonidos oclusivos son los que se producen con un cierre completo del paso del aire y luego por la presión del aire se abren en una explosión. Pueden ser orales, sordos y sonoros, y nasales, que son siempre sonoros. Allí tienen ejemplos de cada tipo. Los sonidos fricativos son aquellos en los que el tracto vocal está parcialmente cerrado en un punto de la cavidad bucal y el aire, al empujar con fuerza, origina una turbulencia. También pueden ser sordos o sonoros. Si seguimos con la naturaleza del cierre o el estrechamiento dentro de la clasificación de los sonidos en cuanto al modo de articulación, encontramos sonidos africados, que son la secuencia de una oclusiva más una fricativa, es decir, primero se produce el cierre completo del paso del aire, es lo que llamamos oclusión, y luego se produce la fricación, que es el estrechamiento del canal con turbulencia.
Este es el sonido ch de choza. También pueden ser sordas o sonoras. Continuando con el modo de articulación según la naturaleza del cierre o el estrechamiento, nos encontramos con las consonantes líquidas, que se producen con un cierre u obstrucción del tracto vocal, pero que no generan fuente de ruido. Por eso se dice que son semejantes a las vocales, porque se articulan simultáneamente con una abertura. Dentro de las líquidas encontramos las consonantes vibrantes y las laterales. Las vibrantes se producen cuando un articulador se mantiene sin tensión cerca de otro y el flujo de aire lo pone en movimiento juntándolo y separándolo uno del otro alternativamente. La vibrante múltiple se produce cuando esta vibración de un articulador, la lengua, contra el otro, las encías, se produce de manera repetida. Ese es el sonido rrr de perro. En cambio, la vibrante simple es la que se produce con un contacto momentáneo de un articulador móvil contra el otro, fijo, que es el sonido r de pero. Dentro de las líquidas dijimos que también estaban las laterales, que se producen con el cierre de la lengua contra el paladar, de modo tal que el aire fluye por ambos lados de la lengua. Este es el sonido l de lámina. Por último, encontramos los sonidos denominados glides, que son sonidos semivocálicos y semiconsonánticos como transiciones. Suelen aparecer en posición inicial, después de silencio, en un diptongo, cuando se produce un ruido. Y sus propiedades articulatorias y acústicas son semejantes a las de las consonantes, con la diferencia de que el conducto no se llega a estrechar y no hay turbulencia. Ese es el sonido I en hielo, que es un sonido palatal, y el sonido U de hueso, que es dorso velar. Si continuamos con la clasificación de los sonidos según el modo de articulación, debemos tener en cuenta el parámetro vibración o no vibración de las cuerdas vocales. Los sonidos sonoros son los sonidos que se producen con vibración de las cuerdas vocales y los sordos los que se producen sin vibración de las cuerdas vocales. Si colocamos la mano acá, podemos verificar que los sonidos D, como en día, y B en bueno, son sonidos sonoros porque vibran las cuerdas vocales. En cambio, los sonidos T, como en tía, y P, como en paz, son sordos porque se producen sin vibración de las cuerdas vocales. La clasificación de las consonantes según el punto de articulación tiene en cuenta la zona del aparato fonador en la que se produce el contacto entre el articulador fijo y el móvil. Los principales articuladores son la lengua, los labios, la úvula, la laringe, etc. Allí tienen en la diapositiva el primer grupo de consonantes, que es el de las consonantes bilabiales, que se producen por la articulación del labio superior con el labio inferior, como el sonido P o B. Las consonantes labiodentales, que se producen con el contacto del labio inferior y los incisivos superiores, como el sonido de flor. Las consonantes apicodentales, que se producen por la articulación del ápice o punta de la lengua detrás de los incisivos superiores, como el sonido D en delta o el sonido T en tapa. Los sonidos ápico-interdentales, que se producen por la articulación del ápice de la lengua y el borde de los incisivos superiores, como el sonido D en nido. Los sonidos ápico-gingivales y dorso-gingivales se producen por el contacto entre el ápice de la lengua o el dorso de la lengua y las encías. En el caso de las dorsogingivales, la que tenemos en el español rioplatense es el sonido como en casa. Y un ejemplo de un sonido
ápico gingival podría ser el del sonido N en nene. Los sonidos prepalatales se producen por el contacto entre el dorso de la lengua y la parte anterior del paladar duro. Es el sonido ch de mucho. Los sonidos dorsopalatales se producen por la articulación del dorso de la lengua contra el paladar duro. Es el sonido k de queso. Por su parte, el sonido dorsovelar se produce con el dorso de la lengua y el velo del paladar. Es el sonido j de jarra. Y los sonidos laringios se producen por el contacto entre los pliegues vocales y la glotis, como el sonido aspirado de la S en pasto. Como pueden ver en el cuadro, que también tienen en la ficha de cátedra de fonética y fonología, la descripción de los sonidos debe ser realizada por combinación del modo de articulación, es decir, por ejemplo, si un sonido es oclusivo o fricativo, el punto de articulación, es decir, si el sonido es bilabial, velar, dorsopalatal, la acción de las cuerdas vocales, es decir, si el sonido es sordo o sonoro, y la posición del velo del paladar, es decir, si el sonido es oral o nasal. Por ejemplo, el sonido B en bolsa es un sonido oclusivo, oral, bilabial y sonoro. Los diacríticos son pequeñas marcas que se utilizan para distinguir diferentes valores de un símbolo. Son los que se usan para especificar algunos detalles en la transcripción fonética. Por ejemplo, tienen allí el diacrítico que se utiliza para señalar que un sonido está nasalizado. Este es un efecto coarticulatorio que tienen las consonantes nasales sobre las vocales adyacentes. Por ejemplo, las vocales E de la palabra nene están nasalizadas por efecto coarticulatorio de las consonantes nasales que están al lado de ellas. Lo mismo tienen abajo el diacrítico que señala que los núcleos silábicos de los diptongos están cerrados, es decir, que son sonidos vocálicos que se cierran por encontrarse en diptongo, y ese es el diacrítico que se utiliza para señalarlo. Los signos suprasegmentales sirven para expresar aspectos prosódicos como el acento, la juntura o la entonación, es decir, la métrica de los segmentos. El acento primario, que es el de mayor intensidad, se ubica delante de la sílaba acentuada con ese apóstrofe que ven en la transcripción de la palabra casa. El acento secundario es un acento de menor intensidad que aparece en el habla continua o en palabras extensas. La clasificación en primario y secundario depende de los grados de intensidad y duración que el hablante adjudica a las palabras. También podemos marcar a través de signos suprasegmentales la silabificación, que es la coarticulación de dos segmentos o dos sonidos que se encadenan y forman nuevas sílabas en el habla corrida. Por ejemplo, las palabras en y el, que silabifican como en él, y de ese modo se marca con el signo suprasegmental que aparece debajo entre las dos palabras. También podemos señalar la presencia de silencio mediante un signo suprasegmental determinado y la entonación ascendente o descendente, entre otros elementos. En los siguientes ejercicios pueden practicar parte de lo que estuvimos viendo en la clase teórico-práctica de hoy, en lo que concierne específicamente a la transcripción fonética de los sonidos del español rioplatense. En el primer ejercicio se les pide que identifiquen el símbolo fonético que corresponde a la descripción que se les ofrece y tienen el primero a modo de ejemplo. En el segundo ejercicio se les pide que ustedes desarrollen la descripción articulatoria que corresponde a los símbolos que les ofrece. En el tercer ejercicio se les pide describir las consonantes de las palabras
de acuerdo con el modo y punto de articulación tal cual vimos hoy cuando desarrollamos el cuadro fonético. En el cuarto ejercicio se les pide que señalen cuáles son aquellos rasgos fonéticos que permiten distinguir los pares de consonantes. Por ejemplo, distinguir MN de B y D. Y en el último ejercicio se les pide la transcripción fonética de la serie de palabras que les ofrecen.